Los animales son seres sensibles y son seres sensibles al dolor. Y hay veces que en nuestro país parece que no seamos conscientes de ellos. Un país avanzado es aquel país que es respetuoso con los seres más desprotegidos, con los seres con mayores dependencias. Y lamentablemente nuestro país no somos nada sensibles con los seres más desprotegidos, que hoy son los animales. Por eso nosotros vamos a defender lo que hemos defendido esta legislatura. Hemos sido la voz de aquellos que decían que había que cambiar leyes, y había que cambiar leyes para proteger precisamente a los animales. Es necesaria una política integral de defensa de los animales, con protección de sus derechos, cosa que no ha pasado, de sus hábitats, allí donde se relacionan, con una actuación contundente con los humanos que agreden a los animales. Por eso, ¿qué decimos? Una ley, necesitamos una ley marco estable de protección de los animales, necesitamos modificar el Código Penal como hemos pedido para ser duros con aquellas personas que maltratan a los animales, mejorar el endurecimiento de la tipificación del maltrato al animal y situarlo como un delito, que es lo que es, supresión de los espectáculos y de las fiestas populares que impliquen el sufrimiento, la tortura o muerte de los animales, tan simple y tan sencillo como eso, de todos los espectáculos que signifiquen precisamente ese sufrimiento, esa tortura, esa muerte del animal. Y también planteamos aprobar proyectos, un proyecto como el que presentamos, el proyecto de Gran Simio, aprobar un real decreto de líneas eléctricas que contemple medidas para que sean seguras estas líneas eléctricas para las aves y, por supuesto, una demanda internacional. Prohibir la fabricación y la comercialización de productos hechos con piel de foca y hacer que el gobierno español en los foros internacionales haga lo propio. Porque no se trata de decir con la boca pequeña que estamos de acuerdo, cuando en los foros internacionales España pasa por ser el país más comedido, junto con países como Canadá, precisamente en la prohibición de la fabricación y la comercialización de estos productos hechos con piel de foca. Se trata de situar precisamente el derecho de los animales en el centro de la acción legislativa, de la acción política, los próximos años. Y para hacerlo, lo reconozco, tenemos que ser más fuertes, porque hemos clamado en el desierto siendo la única voz en el Congreso quien defendía en todas las leyes la protección, los derechos de los animales.